El último suspiro de los Románov, el vacío de Ekaterimburgo. La medianoche del 17 de julio de 1918 no fue silenciosa. En el sótano de la casa Ipatiev, en los Urales, el aire estaba saturado de pólvora, humo espeso y el olor metálico de la sangre de una dinastía de 3 siglos. 11 cuerpos fueron sacados a rastras, envueltos en sábanas y cargados en un camión. Esa es la historia oficial. La que los libros de texto cerraron con un punto final de plomo. Pero, mientras el camión se alejaba hacia los bosques de los Urales, algo no encajaba. En los días siguientes, los propios guardias bolcheviques parecían nerviosos. En las estaciones de tren locales, se ordenaron registros frenéticos buscando a una joven que se había escapado. Meses después, cuando el ejército blanco recuperó la ciudad y los investigadores entraron en esa habitación, no encontraron 11 cadáveres. Encontraron paredes acribilladas, joyas ocultas en el yeso y un silencio absoluto. ¿Cómo es posible que la ejecución más vigilada del siglo XX se convirtiera, casi de inmediato, en una cacería de fantasmas? Bienvenidos a Sombras de la Historia. Hoy, el expediente Románov no se cierra, se abre. Para entender el final, hay que sentir el encierro. Imaginad la casa Ipatiev. Los bolcheviques la llamaban la casa del propósito especial. Las ventanas estaban pintadas de blanco para que el zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus 5 hijos no pudieran ver el mundo exterior. Solo veían una luz lechosa y difusa, como si ya estuvieran en el limbo. El contexto era una olla a presión. El ejército blanco, monárquicos y aliados, se acercaba a Ekaterimburgo. Si rescataban al zar, la revolución rusa moriría en la cuna. Lenin necesitaba que los Románov desaparecieran, pero no solo físicamente, sino de la memoria. Aquí aparece la primera grieta en el muro. Yakov Yurovsky, el verdugo principal, recibió la orden, pero sus informes posteriores son un caos de contradicciones. El 17 de julio, se anunció la muerte del zar, pero se dijo oficialmente que la familia había sido trasladada a un lugar seguro. ¿Por qué mentir sobre la muerte de los niños y las zarinas si el objetivo era eliminarlos? La respuesta oficial fue razones políticas. La respuesta humana, sin embargo, sugiere que el caos en ese sótano fue tan absoluto que ni los propios asesinos estaban seguros de lo que habían logrado. Bajemos al detalle. Cuando los investigadores blancos, liderados por Nikolai Sokolov, llegaron a la fosa común en el bosque de los 4 hermanos, esperaban encontrar 11 esqueletos. En su lugar, encontraron cenizas, trozos de corsés, dentaduras postizas y diamantes. Resulta que las grandes duquesas habían cosido joyas masivas dentro de sus linos, creando una armadura improvisada que hizo que las balas rebotaran. El sótano se convirtió en una carnicería de bayonetas porque los disparos no bastaban. Sokolov concluyó que todos murieron. Pero su informe omitía algo que los habitantes de las aldeas cercanas susurraban: trenes blindados que salieron hacia el oeste esa misma noche. Testigos que juraron haber visto a una joven, herida y en shock, escondida en un pajar a kilómetros de la casa. Y luego está el telegrama. Un mensaje cifrado enviado por los bolcheviques días después de la masacre que mencionaba que la familia debe sufrir el mismo destino que el cabeza de familia. ¿Por qué hablar en futuro de algo que ya había ocurrido en el pasado? Saltamos décadas. 1979, un hallazgo arqueológico clandestino encuentra la fosa. 1991, tras la caída de la URSS, se exhuma oficialmente. Aquí es donde la lógica se rompe. El análisis de ADN confirma que son los Románov. Hay un alivio internacional. La historia está resuelta. Excepto por un detalle que hizo palidecer a los científicos, faltaban 2 cuerpos. No estaban los restos de Alexei, el heredero al trono, ni de una de las hijas, posiblemente Anastasia o María. El bosque se tragó a 2 personas. La ciencia moderna nos dice quiénes estaban allí, pero el vacío en la tierra nos grita quiénes no estaban.
Si fueron ejecutados juntos, ¿por qué enterrarlos por separado? ¿O es que el caos de los diamantes permitió que dos sombras se deslizaran entre los árboles mientras los verdugos, borrachos y asustados, contaban mal los cadáveres en la penumbra del camión? Existen dos caminos para esta historia. El primero es el racionalista. Los bolcheviques, al notar que la fosa era poco profunda, intentaron quemar dos cuerpos por separado para borrar el rastro del heredero y que no se convirtiera en una reliquia religiosa. El fuego y el ácido simplemente hicieron su trabajo demasiado bien. Los restos encontrados en 2007 cerca de la fosa original parecen apoyar esto. Caso cerrado. Pero el segundo camino es el de la duda histórica. Durante años, mujeres como Anna Anderson convencieron incluso a familiares cercanos de que eran Anastasia. Si bien el ADN desmintió a Anderson, no explica los diarios de los guardias que mencionan la búsqueda frenética de una desaparecida. No explica por qué el Vaticano y otras casas reales mantuvieron canales de comunicación abiertos sobre el asunto de las hijas hasta bien entrada la década de 1920. ¿Fue la supervivencia de los Romanov el mito más grande del siglo, o fue la incompetencia de sus ejecutores la que alimentó una esperanza que se negaba a morir? Hoy, los restos de la familia descansan en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Han sido canonizados. Son santos. Pero en los Urales, el aire sigue sintiéndose pesado. La historia oficial es una estructura sólida, construida para darnos seguridad. Pero la historia real, la que se vive en los sótanos y en los bosques a medianoche, suele tener fisuras por donde se escapa la verdad. Quizás todos murieron en ese sótano, o quizás, durante unos años, alguien caminó por Europa llevando en su memoria el secreto de cómo una armadura de diamantes le salvó la vida. ¿Crees que el hallazgo de 2007 cierra definitivamente el caso, o es posible que los documentos soviéticos sigan ocultando una última e incómoda verdad? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si crees que la historia merece ser contada con este rigor, apoya a Sombras de la Historia suscribiéndote y dándole a me gusta. Ayúdanos a seguir desenterrando lo que el tiempo intentó ocultar, porque a veces, lo que falta en la tumba es más importante que lo que hay en ella.